Tú, Señor, conoces el corazón, conoces la vida de cada persona. Tú sabes sus necesidades y tú puedes suplir las necesidades. Hoy venimos a postrarnos delante de ti, Señor, para suplicarte que seas tú el que habla en nuestro corazón, el que nos enseñe, el que nos ayuda a salir de la situación en la que estamos, el que nos ayuda a salir del hoyo en el que hemos caído, el que nos dé la bendita y bienaventurada esperanza de la salvación y la vida eterna. Solamente tú puedes hacerlo. Y por eso en esta mañana te suplicamos que vengas a este lugar, que dirijas los servicios, que nos hables al corazón y que nos ayudes a entender. Te lo pedimos en el bendito y maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Por todas partes del mundo existe la creencia generalizada de la existencia de los ángeles. Hay muchas personas que aseveran haber visto a los ángeles. Hay una gran cantidad de testimonios de personas que aseveran que vieron a los seres celestiales y que ellos actuaron en sus vidas en momentos de crisis, en momentos de dificultad. En el mundo religioso también, las diversas religiones creen que existen dos fuerzas obrando, una fuerza del bien y una fuerza del mal. Eso existe en casi todas las religiones del mundo. Ahora, también hay una gran cantidad de libros que usted puede encontrar en las librerías, de muchos autores que hablan acerca de los ángeles. Así que si usted va a las librerías va a encontrar esa gran cantidad de libros. Son cientos de ellos, de diferentes expositores hablando acerca de los ángeles. También el cine ha invertido millones de dólares tratando de dar una explicación con respecto a los ángeles. Muchos directores de cine de Hollywood plantean lo que ellos creen, lo que cree el mundo de Hollywood acerca de los ángeles. Así que usted puede ver también una gran cantidad de películas que han costado millones de dólares, donde tratan de dar a explicar la verdad acerca de los ángeles. Hay un gran interés en el mundo por saber quiénes son los ángeles, pero también hay una gran cantidad de especulaciones, de teorías acerca de los ángeles. Ha llegado a tal punto que incluso hay lugares que se dedican básicamente a enseñarle a las personas cómo comunicarse con su ángel, cómo hablar con su ángel, cómo orarle a su ángel. Le rinden culto a los ángeles. Esto existe en el mundo. Ahora, quisiera decirles que en la palabra de Dios se prohíbe rendirle culto a los ángeles. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestra recompensa, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El apóstol Pablo dice allí específicamente que los que le rinden culto a los ángeles tienen una mente carnal. No es una mente de Dios, es del mundo, es vano, no se pueden adorar. Allí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 8, encontramos al ángel que le dio las revelaciones a Juan el del Apocalipsis. Y parece ser que este ángel era un ángel muy hermoso, deslumbrante y glorioso, que llevó al apóstol a querer arrodillarse delante de él, a querer adorarle. Apocalipsis 22, versículo 8. Y noten lo que ocurrió. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a Juan? Cuando Juan se iba a postrar a adorarlo, el mismo ángel dijo: mira, no lo hagas. Dice allí: porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras del libro. Y el ángel termina diciéndole a Juan: adora a Dios. ¿A quién se debe adorar según la Biblia? Al Señor solamente adorarás, dice el libro de Mateo en el capítulo 4. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás.
no se puede adorar a los ángeles, no se puede orar a los ángeles. Los ángeles, Dios los creó como servidores de aquellos que han de heredar la salvación. No son deidades para adorar. Por eso la palabra de Dios prohíbe la adoración a los ángeles. La Biblia solo nos enseña que se debe adorar a Dios. Ahora, en el mundo existen muchas creencias acerca de los ángeles que se han vuelto muy populares. Y esta mañana, en este estudio que se llama La verdad acerca de los ángeles, queremos investigar a la luz de la palabra de Dios si lo que se enseña en el mundo, que se ha vuelto muy popular, realmente es bíblico, es de Dios. Vamos a analizar por lo menos algunas de las creencias que cree el mundo acerca de los ángeles. ¿Han escuchado ustedes esta enseñanza? Muchas personas creen que los ángeles son bebés. ¿Han escuchado ustedes eso? Que son niños que andan por ahí sin ropa, son bebés, a ellos se les llaman ángeles. Y creen que los ángeles son niños. Ahora, ¿es eso cierto? ¿La Biblia enseña esto acerca de los ángeles? ¿Son bebés? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En realidad, en la palabra de Dios siempre han aparecido como personas adultas, nunca han aparecido como bebés. Noten por lo menos Génesis 18:2. Allí estaba Abraham y dice que Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones, y esos 3 varones eran ángeles. Eso está en Génesis 18:2, y allí se dice que eran varones. En Daniel 9:21, el ángel que se le presentó a Daniel para darle las visiones del libro de Daniel, el ángel Gabriel, Daniel lo describe como un varón, o sea, una persona adulta. En el libro de Marcos, en el capítulo 16 y el versículo 5, allí se nos dice que las mujeres, cuando fueron al sepulcro de Jesús, vieron a un joven. Este joven también era un ángel, pero lo describen como una persona adulta. En Hechos 10:30 se le aparece un ser celestial a Cornelio, y Cornelio también lo describe como un varón. En realidad, en la Biblia, los ángeles siempre se han presentado como personas adultas, nunca se han presentado como bebés. Por eso, esta enseñanza de que los ángeles son bebés no es cierta. Es simplemente una enseñanza que no hace parte de la Sagrada Escritura, es falsa. Otra pregunta que puede haber en las mentes de nosotros es: ¿existen ángeles mujeres? La teología no ha definido un sexo específico para los ángeles. Es más, en la Biblia siempre han aparecido como hombres. ¿Es probable que existan ángeles parecidos a mujeres? No lo sabemos. Nos limitamos a contestar que en la palabra de Dios siempre han aparecido como hombres. Y la Biblia nos dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Así que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Esto no está revelado en la Biblia y nos limitamos a decir solamente lo que está en la palabra de Dios. Ahora, aquí hay otra enseñanza muy popular. Se enseña que los ángeles tienen una aureola. ¿Han escuchado ustedes esa enseñanza? ¿Que los ángeles tienen un círculo en la cabeza? ¿Será cierto eso? ¿Será que los ángeles tienen un círculo en la cabeza? ¿Qué dice la palabra de Dios? En realidad, en la Biblia no aparece en ninguna parte que los ángeles tengan aureola. Si los ángeles tienen algo sobre sus cabezas, lo más probable es que tengan coronas, ya que la Biblia solo habla de coronas. En ninguna parte de la Sagrada Escritura se habla de aureolas. Por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8, el apóstol Pablo dice que aquellos que lleguen a obtener la salvación y la vida eterna recibirán la corona de justicia. Noten lo que él dice: por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Qué reciben los redimidos cuando entren a la vida eterna? La corona de la justicia. No se habla de aureolas. El Apocalipsis presenta a los seres celestiales, y los seres celestiales los presenta no teniendo aureolas.
los presenta teniendo coronas. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Y alrededor del trono habían 24 sillas. Y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados y vestidos de ropas blancas. Y ahora estos son los seres celestiales. Y ahora noten lo que ellos tienen sobre su cabeza. Y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. ¿Qué tienen los seres celestiales? Coronas de oro. Entonces, la enseñanza popular de que los ángeles tienen aureola tampoco es cierta. Es falsa. Ahora, aquí hay otra enseñanza también que es muy promovida en el mundo. Se enseña que los ángeles son personas que han muerto. Y después que mueren, entonces van al mundo espiritual y se convierten en ángeles. Y vienen de alguna manera a estar con los vivos y a protegerlos. ¿Han escuchado ustedes esa creencia? De que los ángeles son personas que han fallecido. ¿Es bíblico? ¿Está en la palabra de Dios? ¿Es cierto? Vamos a analizarlo por un momento. En Job capítulo 38, versículo 4, nos dice que los ángeles están desde antes de crear al hombre. Noten lo que dice Job 38, 4. Dice Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Está hablando de la creación de la tierra. ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Está hablando de toda la creación de la tierra, de las medidas de la tierra, de cómo está formada la tierra, de cómo está sostenida la tierra. Está hablando de la creación del mundo. Y dice el versículo 7, cuando todas las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Claramente la palabra de Dios enseña que antes de crear el mundo ya se regocijaban las estrellas del alba y alababan los hijos de Dios. Ya estaban creados los ángeles antes de crear al ser humano. No son personas que han fallecido y se convierten en ángeles. Allí en Génesis 3:24 nosotros encontramos que Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén, ¿se recuerdan? ¿Y qué fue lo que Dios colocó allí en Génesis 3:24 para cuidar el árbol que estaba en el jardín del Edén, el árbol de la vida, después de expulsar al hombre? ¿Qué colocó? Colocó querubines y una espada encendida que se revolvía alrededor del jardín para cuidar el camino del árbol de la vida. ¿Cuántos seres humanos había creado Dios? 2. ¿Adán y Eva habían muerto? No, no había muerto todavía nadie. Y sin embargo, la Biblia nos dice que ya habían querubines que Dios había colocado para cuidar el árbol de la vida en el jardín del Edén. Por tanto, los ángeles no son personas que han fallecido. Dicho de paso, los ángeles existen antes de que existiera cualquier ser humano. Ahora, la palabra de Dios nos enseña básicamente que los muertos no saben nada. ¿Qué ocurre con una persona cuando muere? ¿Va al mundo espiritual y se convierte en ángel? Noten lo que dice la palabra de Dios, Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Ellos pueden recordar algo? Dice que la memoria es puesta en olvido, no saben nada. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que aquellas personas que creen que los ángeles son personas que han fallecido y que vienen del mundo espiritual a ayudar a sus seres queridos, contradicen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que los que mueren no aman, no recuerdan y no hacen nada debajo del sol, no vuelven a hacer nada más de lo que se hace debajo del sol. Todo fenece, sus pensamientos, sus recuerdos, su amor. Nos dice también el libro de Job que los muertos no regresan a casa. Noten lo que dice el libro de Job en el capítulo 7, versículo 9. Como nubes se diluyen y se pierden, los que bajan al sepulcro ya no vuelven a subir. ¿Qué ocurre con las personas que mueren? Ya no vuelven a subir. Versículo 10.
nunca más regresan a su casa, desaparecen de su lugar. La palabra de Dios deja bien claro que los muertos no regresan a casa. Está bien claro en la Biblia esto, ¿verdad? Por tanto, esto también es una enseñanza que no es bíblica. No es verdad que las personas que fallecen se convierten en ángeles. Ahora vamos a entrar a una parte muy importante e interesante. Si todo eso es falso, entonces, ¿qué es verdadero? ¿Qué realmente enseña la Biblia acerca de los ángeles? Si todo eso es falso, entonces, ¿qué es verdadero? Eso es lo que estudiaremos en este momento. En primer lugar, la primera pregunta que queremos hacer y que la palabra de Dios no la conteste es: ¿quién creó a los ángeles? Por supuesto, el que creó a los ángeles es Dios, ¿verdad? En Colosenses 1:16 dice: porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. La palabra de Dios nos deja bien claro que Dios creó todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Lo que está en el cielo son los seres celestiales. Dios fue el creador de los ángeles. Dios creó a los ángeles. Otra pregunta que queremos que nos conteste la palabra de Dios es: ¿y cómo fueron creados los ángeles? ¿Cómo los creó Dios? Pero para poder contestar esa pregunta necesitamos tomar en cuenta, en primer lugar, para poder contestar la pregunta de cómo Dios creó a los ángeles, lo que necesitamos analizar primero es cómo Dios creó al ser humano. ¿Se recuerdan ustedes cómo creó Dios al ser humano? Primero dice la palabra de Dios allí en Génesis 1:26, dijo Dios: hagamos al hombre. Y la Biblia nos describe la creación del hombre. Dice allí la Biblia que Dios formó del polvo de la tierra al hombre. Hizo un muñequito de barro, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Así creó al hombre, lo creó directamente de sus manos. El hombre salió de las manos del Creador. Después tomó una costilla e hizo a la mujer. Allí tenemos nosotros en el Génesis la descripción de cómo creó Dios a los dos primeros hombres que existieron en este mundo. Pero ¿cómo llegó el resto de los hombres que existen en este mundo? ¿Llegaron también de las manos de Dios? ¿Fueron creados directamente por Dios? No. ¿Cómo los creó Dios? Él utilizó un método que se llama el método de la procreación. Al unir un hombre y una mujer se gesta una vida. Se gesta una vida. Y así de generación en generación los seres humanos hemos estado procreando más seres humanos. Ese es el método que Dios utilizó para crear a los seres humanos. Y algunos de ustedes dirán: o sea que Dios solamente creó a Adán y Eva, y el resto de nosotros hemos venido siendo creados por el vientre de nuestras madres. Algunos dicen que, algunas madres dirán: bueno, a los hijos los he hecho yo adentro. ¿Es eso cierto? ¿Será que las madres, yo pregunto, las madres que están acá, ustedes cuando están embarazadas, ustedes saben cómo se está formando su bebé adentro? Ustedes ahí le están, en el vientre, ustedes están creando la cabeza, están creando los deditos, los cabellos. ¿Ustedes saben lo que se está gestando en su vientre? Nadie sabe, ¿verdad? ¿Y cómo se crean entonces? Aunque Dios creó a Adán y Eva con el método directo, salieron directamente de sus manos, y después permitió que los seres humanos se procrearan, aún en el vientre de la madre, es un milagro de Dios que los seres humanos lleguen a la vida. Nadie sabe cómo llegan a la vida. Es porque Dios interviene para crearlos. Dios interviene para formarlos. Salmo 139 y el versículo 13, el salmista David lo explica. Noten lo que él dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién hizo a David en el vientre de su madre? Dios. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice David, y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra.
mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban inscritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Allí David está declarando que Dios fue quien lo creó en el vientre de su madre. Dios creó a todos en el vientre de sus madres. Tú no vienes por casualidad. Dios te formó a ti aún en el vientre de tu madre. Él conoce hasta los cabellos de tu cabeza. ¿Sabes cuántos cabellos tienes tú en tu cabeza? No sabes, pero Dios lo sabe, porque Él te creó. Él tiene contado cada cabello de tu cabeza. Dice el Señor Jesús allá en Mateo 10:29, no se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Vean qué lindo es Dios. Todos nosotros, no importa cómo llegamos a existir, si fue por un error de los padres, si fue por algo malo que hicimos, no importa. Tú eres una creación de Dios. Y Dios te tiene contado a ti aún los cabellos de la cabeza. Él sabía cuando te formó qué color de ojos ibas a tener, qué color de piel ibas a tener, cómo ibas a llegar a la existencia. Y para Dios eres la cosa más linda que Él tiene. Por eso la palabra de Dios dice en Isaías 49, versículo 15, que si aún las madres se olvidaran de sus hijos, porque hay madres que son capaces de olvidarse de sus hijos, ¿verdad? Yo he visto niños, o he escuchado de niños que son dejados en la basura por las madres, que son olvidados cerca de una puerta en un hogar. Muchas veces son dejados en orfanatos. Y eso lo hacen las madres. Pero la Biblia dice, Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice el Señor, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se va a olvidar de ti. Él te ama más de lo que tú piensas. Y aquí estamos nosotros mirando cómo Dios creó a los seres humanos. Ahora, ¿cómo creó Dios a los ángeles? ¿Dios utilizaría con los ángeles también el método de la procreación? No. Todos los ángeles fueron creados directamente por Dios. Todos los ángeles salieron de las manos de Dios. Mateo en el capítulo 22, versículo 25. Noten lo que dice allí. Allí habla de que los ángeles no se procrean. Ellos no se pueden procrear. Por tanto, si ellos no se pueden procrear, Dios los creó a todos los que existen. Salieron directamente de las manos de Dios. Noten lo que dice Mateo 22, versículo 25 al 30. Pues bien, le dice alguien a Jesús, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al 7º. Por último murió la mujer. Ahora bien, le preguntan ellos a Jesús, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer? ¿De cuál de los 7 hermanos? Ya que todos estuvieron casados con ella. Y noten ahora lo que contesta el Señor Jesucristo. Jesús le contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Nos da a entender la palabra de Dios que los ángeles no se unen en matrimonio, no se procrean. Todos los ángeles que existen fueron creados directamente por Dios. Llegaron de las manos de Dios directamente. La Biblia nos dice que son seres creados. Allí en Salmo 148, versículo 2, noten lo que dice. Alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna,
alábenlo estrellas luminosas, alábenlo ustedes altísimos cielos, y ustedes las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Y está hablando de los ángeles. Alábenlo los ángeles, porque Él dio una orden y fue creado. Habla de que los ángeles fueron creados. Allí en Ezequiel 28:13 se describe la creación de Lucifer. Noten cómo crearon a Lucifer. Dios se tomó el tiempo también de crear a este querubín. Noten lo que dice Ezequiel 28:13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Está hablando de la creación de Satanás. Él es un ángel, o era un ángel. Ahora es un demonio. Pero cuando estaba en el cielo, cuando llegó a la existencia, fue porque Dios lo creó. Y la Biblia describe la creación de este ángel. Noten lo que dice Ezequiel 28:13. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste y te paseabas en medio de las piedras de fuego. Allí están describiendo la creación de Lucifer. Todos los ángeles fueron creados por Dios. Ahora, ¿cuántos ángeles creó Dios? ¿Cuántos ángeles te imaginas que creó Dios? ¿Quieren escuchar una cifra que da la Biblia? Noten lo que dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 7 versículo 9. Dice allí el profeta Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Allí está Dios y está en su trono. Y noten lo que dice el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Y ahora noten cuántos están ante la presencia de Dios. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Cuántos asisten ante la presencia de Dios, en el trono de Dios en el cielo? Millones de millones. Y usted dice: ¿y cómo sabemos nosotros que esos millones de millones son ángeles? Noten lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5 versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles, dice Juan, alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Cuántos ángeles ha creado Dios? Millones de millones. Es increíble. No son pocos, son millones de millones. ¿Ok? Ahora, escuchen bien la pregunta que les voy a hacer ahora. ¿Qué cuerpo tienen los ángeles? Dios creó a los seres humanos del polvo de la tierra y los creó de carne y hueso, ¿verdad? Pero, ¿qué cuerpo tienen los ángeles? La palabra de Dios lo dice. Vamos a leer. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Note lo que dice. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué son los ángeles según la palabra de Dios? Espíritus. No son de carne y hueso. Son seres espirituales. Y los seres espirituales no tienen carne y hueso. ¿Saben ustedes quién dijo eso? El Señor Jesucristo lo dijo. Noten lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 36. Allí están los discípulos reunidos en el aposento alto. Jesús se presenta entre ellos y los discípulos dicen: es un fantasma, es un espíritu. Y noten lo que les contesta Jesús. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y ahora noten lo que les dice Jesús:
palpad y ved. ¿Qué es palpar? Tocad. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Jesús dijo que los espíritus no tienen carne ni huesos. Y los ángeles son espíritus. Los ángeles no tienen carne y huesos, tienen un cuerpo espiritual. Ahora, ¿y cómo está formado ese cuerpo espiritual? Realmente no sabemos de qué los hizo. Solo sabemos que su cuerpo no es el cuerpo que nosotros tenemos, es un cuerpo espiritual. La Biblia habla de cuerpos terrenales y cuerpos espirituales. Y cuando Dios creó a los ángeles, los creó con un cuerpo celestial. Noten lo que dice 1 Corintios 15:39. Dice el apóstol Pablo, no toda la carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, y otra la carne de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Yo te pregunto, ¿el cuerpo que nosotros tenemos es celestial o terrenal? Es terrenal, ¿verdad? Dice allí, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. ¿Y los ángeles qué cuerpo tienen? El cuerpo celestial. Así que ellos tienen un cuerpo celestial, son espíritus y tienen un cuerpo celestial. Ahora, ¿cuánta diferencia hay entre los ángeles y los seres humanos? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Cuánta diferencia puede haber entre un ser humano y un ángel? Si usted comparara, si en este momento usted tuviera un ángel aquí en este lugar y colocara al lado un ser humano y usted los comparara, ¿cuánta diferencia puede haber? Vamos a leerlo de la palabra de Dios, ¿vale? Salmos capítulo 8, versículo 4. Digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Y noten ahora cómo describen al hombre. Le has hecho poco menor, está hablando del hombre, le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. El hombre fue creado un poco menor que los ángeles. Dice que un poco, ¿verdad? Así que no debe ser mucha la diferencia, aparentemente. Pero vamos a analizar cuánta es la diferencia. La Biblia dice un poco menor. Pero noten lo que dice Mateo 11, versículo 11. Dice Jesús esto: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, eso es de los hombres de esta tierra, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. De los que nacen de mujer, ¿cuál ha sido el ser humano, aparte de Cristo, más importante en esta tierra, mayor en esta tierra? Según el Señor Jesús, Juan el Bautista. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y ahora noten lo que dice él al final de este versículo: pero el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Quiénes son los que están en el reino de los cielos? Los seres celestiales. Y el más pequeño de los ángeles es mayor que Juan. Yo voy a hacer una pregunta ahora: ¿cuántos se parecen a Juan? ¿Cuántos de los que están aquí se parecen a Juan el Bautista? No les llegamos ni a los todillos a Juan, ¿verdad? Y el menor de los seres angelicales es mayor que Juan. Y entonces, ¿cómo es el mayor de los seres angelicales? Así que, ¿cuánta diferencia nos llevan? Es abismal, ¿verdad? Es increíble. Los ángeles son más poderosos que nosotros, son superiores a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Ellos son más altos que nosotros, son más hermosos que nosotros, son más inteligentes que nosotros y están dotados de poderes extraordinarios, de capacidades extraordinarias, que en el transcurso de estas conferencias estudiaremos. Entraremos al mundo de los ángeles para investigar todo lo referente a ellos, pero realmente nos llevan una gran ventaja a nosotros, ¿verdad? Ahora vamos a ir a la parte final del estudio. ¿Qué apariencia tienen los seres celestiales? ¿Cómo son los seres celestiales? Vamos a ver la descripción de los ángeles que da la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Daniel en el capítulo 10, versículo 4 en adelante. Allí está el profeta Daniel. Dice él: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré,
y he aquí un varón vestido de lino. ¿De qué está vestido este varón? Vestido de lino. Ese vestido, lino, en la Biblia el lino es blanco. En otras palabras, este varón estaba vestido de blanco y ceñida su cintura de oro de Ufaz. En otras palabras, tenía un vestido blanco y estaba ceñido con un cinturón de oro. Y su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Este es un ser celestial. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y allí está Daniel contemplando a este ser celestial que se le presenta. Daniel está con sus compañeros. Y noten lo que dice el versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Ellos se asustaron y se fueron corriendo. Y solo Daniel se quedó a mirar. Y allí nos presenta la palabra de Dios, la apariencia de los ángeles. Son seres que visten de blanco, que tienen alrededor de su cintura un cinturón de oro, que su cuerpo, allí lo describe como berilo, como un relámpago el rostro. En realidad lo que está queriendo decir Daniel es que tienen un cuerpo que resplandece, y él está tratando de alguna manera demostrar o comparar ese resplandor con algunos metales. Es como el bronce, es como el berilo, resplandecen, son seres resplandecientes. Noten también lo que dice Mateo 28:2. Allí se describe a un ángel, y noten cómo está ese ángel allí. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella. Y ahora noten el aspecto del ángel. Y su aspecto era como un relámpago. Nuevamente vuelve a describirlo como un ser luminoso. Y su vestidura blanca como la nieve. Nuevamente describe el vestido blanco. Una cita más para estar completamente seguros de que esta es la apariencia de los ángeles. Está en Apocalipsis 15, versículo 6. Y noten lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Y salieron del templo los 7 ángeles, está hablando de ángeles, que tenían las 7 plagas, vestidos, ¿cómo están vestidos? Vestidos de lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con cintos de oro. Así que ya queda bien claro, esta es la forma en que ellos se presentan. Se presentan con un vestido blanco de lino, esa es la cobertura de los ángeles, tienen un cinturón de oro, y normalmente los ángeles cuando se presentan con un rostro como un relámpago, son luminosos, deslumbradores. Interesante, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué los ángeles son deslumbrantes cuando aparecen? ¿Por qué llenan si un ángel se apareciera en un lugar oscuro, iluminaría todo el lugar? ¿Por qué son tan luminosos? ¿Por qué tienen el rostro tan iluminado? ¿Saben ustedes por qué los ángeles tienen ese cuerpo tan luminoso y glorioso? Porque ellos están ante la presencia de Dios. Y Dios es un Dios de luz inaccesible. Dios es todo luz, todo gloria. Y los ángeles están ante la presencia de Dios. Y reciben esa luz, y esa luz queda impregnada en sus cuerpos. Y por eso cuando ellos se presentan a los seres humanos, se les ve como seres luminosos. Noten lo que dice Mateo 18 y el versículo 10. Dice el Señor Jesús hablando acerca de ellos: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué hacen los ángeles en el cielo, allá en el cielo, cuando están ante el trono de Dios? Ven el rostro de Dios, están ante la presencia de Dios. Y Dios es luz. Y por eso ellos reciben la luz del trono y de la gloria de Dios. Y ellos reflejan esa luz cuando vienen a este mundo. ¿Saben ustedes a qué ser humano le ocurría lo mismo cuando estaba ante la presencia de Dios? Que se volvía luminoso. A Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Noten lo que dice Éxodo 34:29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés en el monte? ¿Con quién estaba en el monte Sinaí? Con Dios. Y dice allí que al descender del monte no sabía Moisés
que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y fue tan impresionante que a Moisés le tocó cubrirse el rostro para que los israelitas no lo vieran porque tenían miedo. Decían, oye, pero ahora él es luminoso, deslumbrante, tiene luz en su rostro, en su cuerpo. ¿De dónde? De estar en la presencia de Dios. Qué impresionante, ¿verdad? Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y todos los que están en Cristo, todos los que están en la presencia de Dios van a ser luz para el mundo. Todos, aún los seres humanos. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Y eso es lo que desea, que nosotros todos seamos luz. ¿Ok? Vamos a ir a otro punto importante. ¿Saben ustedes que los ángeles no mueren? Los ángeles son inmortales, no mueren. Noten lo que dice Lucas 20:34, hablando acerca de que los ángeles son inmortales. Entonces respondiendo Jesús le dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Versículo 36, noten lo que dice ahora: porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Qué ocurre con las personas que llegan a la vida eterna? No van a morir más. Y Jesús dice que no van a morir más porque son igual a los ángeles. Eso quiere decir que los ángeles no mueren. Los ángeles son inmortales. Ellos no tienen el problema que tú y yo tenemos, de que vivimos tantos años y morimos. Los ángeles son inmortales. ¿De dónde derivan la inmortalidad? No es inherente en ellos, no es de ellos. ¿De dónde proviene la inmortalidad de los ángeles? Y esta es la vida eterna, ¿verdad? ¿Cómo conseguimos la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quieres tú tener la vida eterna? Como los ángeles tienen vida eterna, tienes que conocer a Jesús. Y esa es la vida eterna. Ellos tienen vida eterna porque conocen a Jesús. Y saben ustedes que, aparte de que son inmortales, ¿cómo se imagina usted a un ángel? Si ellos son inmortales, seguramente han vivido muchos siglos, ¿verdad? Ya deben estar viejitos, porque llevan muchos siglos viviendo. Ya deben estar viejitos de tantos siglos que llevan viviendo. ¿Saben ustedes que la Biblia los describe a ellos como jóvenes? Ellos también tienen otro pequeño detalle que Dios les ha regalado: no envejecen. Siempre son jóvenes. Noten lo que dice Marcos 16, versículo 1. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Están hablando de cuando las mujeres fueron a ungir el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Muy de mañana, eso fue el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Alguien había removido la piedra del sepulcro de Cristo. Y cuando entraron en el sepulcro, ¿quién estaba allí? Vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se asustaron. Tiene una larga ropa blanca, ¿verdad? Y había una piedra removida. ¿Quién habría removido esa piedra? El joven que estaba allí en la tumba de Jesús. Pero ese joven, ¿quién era? Era un ángel. ¿Y cómo lo describe la Biblia? Como un joven. Ellos gozan de la juventud eterna. Es lo mismo que Dios dará a la humanidad cuando Jesús venga. Si tú le entregas el corazón a Jesús, si le entregas la vida a Cristo, cuando Él venga en las nubes del cielo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Eso está en 1 Corintios 15:51. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Los ángeles gozan de la incorrupción. Y si los seres humanos también quieren gozar de la incorrupción, si aceptan a Jesús como su Salvador personal, cuando Él venga, ¿te imaginas tú ser joven para siempre? Ese privilegio lo tienen los ángeles. Hay personas hoy día en el mundo que gastan millones en cirugías. No quieren envejecer. Cantidades de cremas para cuidar la piel. Pero la mejor solución, y no cuesta, es aceptar a Cristo. Vida eterna y juventud eterna. Los ángeles tienen ese privilegio de parte de Dios. Ahora, aquí viene algo muy interesante. ¿Saben ustedes que todas las visiones de Elena G. de White fueron dadas a ella por un ángel? ¿Y cómo era la apariencia de este ángel que la señora Elena de White veía? Noten lo que ella dice, esto está tomado de Review and Herald, noviembre 4 de 1875. Y noten lo que ella dice: soñé que un joven de noble apariencia llegó a la habitación donde yo estaba. Después de haber hablado, este mismo ser había aparecido ante mí de tiempo en tiempo durante los últimos 26 años. ¿Quién era el que se le presentaba a la señora White para dar las visiones? Un joven que había venido de tiempo en tiempo durante los últimos 26 años. A ella, el ángel que le dio las visiones, ella lo describe como un joven. Dice ella que había venido durante los últimos 26 años. ¿Y para qué había venido? Noten lo que ella dice: para darme instrucción mediante importantes sueños. Me dijo: has llamado la atención de la gente a temas importantes, que en su mayoría son nuevos y extraños para ellos. Ella está describiendo entonces que el ser celestial que se le presentaba era un joven. Esto lo dice en varias de sus citas. Leamos otra cita. Esta se encuentra en Notas Biográficas de Elena White, capítulo 34. Planes más amplios se llama este capítulo. Noten lo que dice ella. Entonces un joven, nuevamente vuelve a nombrar el joven, a quien yo había visto con frecuencia en mis sueños, llegó al concilio. Escuchó con profundo interés las palabras que se hablaban, y entonces, hablando en forma deliberada, con autorizada confianza, dijo: ¿quién se presentó en ese concilio? Un joven que ella había visto con frecuencia. Siempre el ser que se le presentaba a Elena de White es descrito como un joven. Ahora, para terminar, una pregunta final. ¿Tienen los ángeles personalidad? ¿Fueron creados con personalidad cuando Dios los creó? ¿O los ángeles son personas simplemente que obedecen órdenes, las cumplen y eso es todo? ¿O tienen personalidad? ¿Qué es tener personalidad? Tener personalidad es tener inteligencia, es tener sentimientos, tener voluntad. Estas tres características, intelecto, sentimientos y voluntad, definen la personalidad. ¿Creó Dios a los ángeles con personalidad o creó Dios a los ángeles como seres simplemente que obedecen su palabra? ¿Qué creen ustedes? ¿Los creó con personalidad? Preguntémosle a la palabra de Dios para terminar. En primer lugar, ¿creó Dios a los ángeles con inteligencia? ¿Con la capacidad de razonar, pensar y conducirse de una forma inteligente? Note lo que dice 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 17. Tu sierva pues dice, está hablando una mujer al rey David, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios, está hablando de los ángeles, para discernir entre lo bueno y lo malo. Así sea Jehová tu Dios contigo. ¿Tienen los ángeles la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Tienen la capacidad de conducirse de una forma inteligente? ¿De saber lo bueno y lo malo? ¿Los creó con esa capacidad? Sí. En Apocalipsis nosotros encontramos a muchos ángeles. Y ahí en Apocalipsis 16 encontramos que Dios está enviando plagas a la tierra. Y noten que allí hay un ángel que habla con Dios. Y noten lo que dice ese ángel a Dios. Dice allí Apocalipsis 16, versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor. ¿Qué es lo que está diciendo este ángel?
Justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras y serás, porque has juzgado así. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas, tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oí a otro desde el altar que decía, es otro ángel: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Están razonando. Son verdaderos y justos tus juicios. Están razonando. Tienen inteligencia. Allí en Apocalipsis 17 y el versículo 7 se le presenta a Juan una visión de una mujer ramera. En el Apocalipsis hay muchos símbolos. Aquí hay una mujer que se le presenta a Juan. Y noten lo que dice el capítulo 17 y el versículo 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Le dice a Juan. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién le va a revelar el misterio a Juan? El ángel. ¿Tiene el ángel la suficiente inteligencia para revelar los misterios? ¿Tienen los ángeles la suficiente inteligencia para razonar? ¿Tienen los ángeles la suficiente inteligencia para discernir entre el bien y el mal? ¿Creó Dios a los ángeles con intelecto? Sin duda alguna. Esa es una de las características de la personalidad. Segunda característica: ¿creó Dios a los ángeles con sentimientos? En otras palabras, ¿pueden los ángeles sentirse tristes? ¿Pueden los ángeles sentirse felices? ¿O los creó simplemente como robots para obedecer órdenes? ¿Cómo los creó? ¿Los creó con sentimientos? ¿Tienen sentimientos? Noten lo que dice Lucas 15:10. Dice el Señor Jesús: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Tienen gozo los ángeles? Cuando un pecador se arrepiente, ¿hay gozo en el cielo por los ángeles? Entonces sí tienen sentimientos. Porque si pueden estar felices es porque tienen sentimientos. ¿Les parece a ustedes? ¿Los creó con sentimientos? Ahora noten lo que dice Primera de Pedro 1:12. Dice el apóstol Pedro: a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, porque los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. ¿Los deseos hacen parte de los sentimientos? ¿Los creó con sentimientos? ¿Los creó con inteligencia? Sí. ¿Los creó con voluntad? En otras palabras, ¿los creó con la capacidad de decidir si quieren servir a Dios o no? ¿Los creó con esa capacidad o no los creó? Vamos a mirar la última. Isaías 14:12. Allí está hablando de Lucifer. Y allí dice que Lucifer se rebeló en contra de Dios. Dice allí Isaías 14:12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte de la reunión al lado norte me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién era el que pensaba eso? Lucifer. ¿Cómo hizo para pensar eso si no tenía voluntad propia? No cabe la menor duda de que Dios creó a los ángeles con la capacidad de elegir. Ellos tienen voluntad. También nos dice Apocalipsis 12:7: y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, estaban los ángeles de Dios, luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Tenemos dos grupos: un grupo unido a Dios, de ángeles, y un grupo unido al dragón, a Satanás. Tomaron la decisión de unirse al mal. Tienen voluntad. Así que los ángeles fueron creados con personalidad. Ellos se pueden sentir tristes, se pueden sentir felices, son inteligentes y pueden decidir. Así como nos creó a nosotros, los creó a ellos, con esa capacidad. Ahora, conclusión del tema de hoy. Este es el primer tema. Conclusión de todo lo que hemos estudiado. Son seres espirituales, ¿verdad? Tienen un cuerpo espiritual. Visten ropa blanca, una túnica larga, y tienen un cinturón de oro. Son inmortales. Son jóvenes. Gozan de la juventud eterna. Son seres resplandecientes, luminosos.
porque están ante la presencia de Dios. Son superiores a los seres humanos, tienen más habilidades y cualidades que los seres humanos. Y por último, los ángeles Dios los creó con personalidad. Tienen la capacidad de decidir, tienen sentimientos y tienen inteligencia. Ahora, ¿por qué es tan importante este estudio de los ángeles? Quizás la mayoría de los sermones que hemos escuchado, los hemos escuchado acerca de los seres humanos. Durante esta semana, en su gran mayoría, vamos a entrar al mundo espiritual. Vamos a conocer acerca de los ángeles. ¿Por qué es tan importante este tema? ¿Dónde se originó el pecado? ¿Dónde se originó el gran conflicto de los siglos? En el cielo con los ángeles. Y hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Y por qué se inició allá? ¿Qué pasó con los ángeles? ¿Por qué ellos se rebelaron en contra de Dios? Por eso es importante saber eso. Porque ellos fueron los que nos metieron a nosotros en este lío en el que estamos hoy día. Por eso es importante saber dónde se originó y por qué se originó. Segundo punto, porque es importante estudiar esta serie de los ángeles, es porque la Biblia nos dice en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne y sangre, no tenemos lucha contra seres humanos, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién tenemos que luchar nosotros? Contra ángeles. Ustedes no sabían eso, pero está en la Biblia. Nuestra lucha es con seres espirituales. Y si tú no sabes cómo son esos seres espirituales, ¿cómo le vas a hacer para luchar contra ellos? ¿Es importante o no es importante el estudio? Muy importante, ¿verdad? Y punto final. La Biblia nos dice también que Dios ha enviado a sus ángeles para ayudarnos. Hebreos 1:14 dice que todos son espíritus ministradores enviados, los ángeles de Dios, para ayudar a aquellos que han de heredar la salvación. ¿Y cómo nos ayudan los ángeles? ¿Cómo hago yo para estar en un lugar donde los ángeles me puedan auxiliar, los ángeles de Dios, me puedan ayudar, me puedan conducir? ¿Cómo hago eso? No dejes de venir a esta serie, porque es la única manera en que lo vas a saber. Está en la sagrada palabra de Dios. Que Dios les bendiga.